Hola, bienvenidos una vez más a mi canal Reviento el Boom. Estamos otra vez en el DCS World con el Mirage 2000. Estamos en un avión de Emiratos Árabes, ahí lo podemos ver. Vamos a abrir el sonido, así pues no lo escucháis. Vale. Estamos en G37 a Mach 1.24. Bueno, ya veis que tengo las luceadas para que lo veáis todo. Ya hemos visto en vídeos anteriores cómo arrancar el avión, cómo hacer taxi, cómo despegar, cómo hacer una navegación básica siendo waypoints, cómo hacer una navegación por TACAN. Hoy vamos a otra vez a retomar los waypoints y vamos a ir un poco más allá usando el inercial. En otro capítulo hablaremos del inercial más en profundidad, pero vamos a ver qué nos ataña, ¿no? Estos modos de navegación un poquito más avanzados. Vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, el inercial sabéis que tenemos dos paneles, el de abajo no lo vamos a tocar, pero vamos a centrarnos en el PDNC, que es este panel de aquí arriba, ¿no? Que básicamente lleva todo el tema de la navegación. Bueno, primero importante ver waypoint 1 seleccionado y el de preparación pues el 0, ¿no? De aquí en destino pues iríamos seleccionando el waypoint que quisiéramos. Con este botón ya sabemos que era en modo automático o no, que cambio de waypoint. Y luego la relativa de distintas cosas. Mientras estemos en modo prep en 00, todas estas indicaciones van a ser acorde a nuestro avión. Por eso ahora mismo si estoy en LG, en el modo BAT hace referencia al waypoint seleccionado, pues LG son las coordenadas, nos indica las coordenadas presentes de nuestro avión. Si hago doble clic en prep, me va a copiar el waypoint seleccionado y vemos que me saldrían las coordenadas del waypoint 1. Vamos a otra vez a poner waypoint 0 de preparación. En alt, pues evidentemente en la altura, en pies y en metros. En CPPD no hay funciones en este modo, ¿vale? En DRLT solo nos va a salir el rumbo verdadero. Fijaos que yo estoy volando en rumbo. Si aquí esto lo pongo en este, ¿veis? Coinciden con el rumbo verdadero. El TACAN. Luego en modo TRVS, eso nos daría la ground speed, la velocidad con respecto al suelo. Vale, esto ya lo hemos visto también en cabina, cuando hacíamos taxi, para saber a qué velocidad nos movíamos. Luego aquí en este botoncito de aquí, si lo veis, DVFV, ahí nos va a dar la dirección del viento y la velocidad. En este caso, como la emisión he editado, no me he puesto a tocar el viento, nos sale todo ceros. Y en el waypoint 1 pues igual, ¿vale? No va a cambiar. No nos va a decir el viento que hace en el waypoint, ese es presente. Y luego aquí la declinación de la brújula. Esto a día de hoy no se puede cambiar, debería ser cambiable, declinación inercial, ¿no? O básicamente lo mismo. Por así decirlo, la variación que tiene. Pero bueno, no se puede cambiar, se debería poder cambiar, supongo, lo mismo en alguno de estos modos, pero eso ya lo veremos en el capítulo inercial. Luego en el modo BAT, o sea, en estas tres opciones del BAT, en el waypoint de preparación en el 0, ahí no tenemos ninguna función, ¿vale? Pero eso nos va a servir para crear un waypoint adjunto o un offset a un waypoint seleccionado, que eso también lo vamos a ver hoy. Y en RTDT, como hemos dicho, pues el ground track que pone en el manual y el tiempo del inercial. Llevamos 11 minutos ya volando y 17 segundos y subiendo el inercial, ¿vale? Esto pues es el rumbo que llevamos, rumbo en tierra, con lo cual podemos saber el rumbo verdadero y el rumbo del norte normal, ¿no? Del verdadero. Y bueno, pues vamos a ver. En el Display, pues ahí tenemos evidentemente nuestro waypoint. Aquí no sé por qué entra en modo. Vale, si le di al número 3 antes. Vale, esto es la vista normal, ¿vale? De cómo vamos a nuestro waypoint, ya lo sabemos todos. Vamos a pasar a waypoint 1. En automático se pasará a waypoint 2 en breve. Pero lo que nos importa hoy va a ser ahora cuando pasemos a waypoint 2. Ahí lo veremos. Lo estamos puesto en automático. Ahí está, 1,5 millas y waypoint 2. Pues aquí vamos a ver cuánto tiempo nos faltaría. Vamos a poner aquí el waypoint 2 y hemos dicho que para la navegación, bueno, aquí tenemos las coordenadas del waypoint, la altura que hay que pasar por el waypoint, que generalmente va a ser referencia a, o sea, la altura del suelo, aunque lo podemos poner a la altura de paso. CPPD, que solo vemos en aterrizajes, que es para hacer la pista sintética.
TRL, pues ahora mismo nos pone la distancia que nos queda al waypoint y el rumbo al waypoint que tenemos, o en el caso de que tuviera un offset, al offset seleccionado, ¿vale? Aquí tenemos rumbo y distancia, distancia de rumbo. Luego en TRVS nos va a decir el tiempo que nos queda al waypoint, 1 minuto 50 segundos, y la velocidad otra vez, ¿vale? 1 minuto 50. En DVFV seguimos con el viento, declinación, y aquí podríamos introducir parámetros para el waypoint, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo para waypoint 1. Vamos a preparar el waypoint 1, aunque podríamos irnos a waypoint 3, pero como luego pienso dar la vuelta, vamos a hacer un offset para waypoint 1. El offset, el offset va a ser un waypoint asociado al waypoint que tenemos, ¿vale? Pero solo podemos tener visualizado uno a la vez. Nos va a ser útil para bombardear sobre todo. Así que podemos tener dos maneras de meterlo. La altura, siempre va a ser la altura, ¿vale? Ahí no hay diferencia. O podemos meterlo por delta L, delta G o por PNRO, ¿vale? Prefiero PNRO porque el PNRO es simplemente un rumbo y una distancia, con lo cual es mucho más fácil. Aquí pondríamos el rumbo, vamos a cancelar, perdón, y la distancia, ¿vale? Como veis solo hemos dejado 2 dígitos. En altura, como es el offset, está referenciado al waypoint que tenemos seleccionado. Voy a pausar el tracking. Ahí. Al waypoint que tenemos seleccionado. En la altura hay que tener cuidado porque si nuestro waypoint 1, vamos a ver qué altura tenemos en waypoint 1. Waypoint 1 nos pone que 0 pies porque está encima del mar. Bueno, pues vamos a ponerle una altura al waypoint 1 de 10.000 pies, ¿vale? Entonces sería 1, 2, 3, 10.000. Ya tenemos el waypoint 1 a 10.000 pies. Y ahora queremos que el offset sea a 5.000, a 8.000 pies, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta que sería restarle 2.000 pies, con lo cual le vamos a dar al 1 al 7 para que sea la casilla de izquierda, le vamos a introducir un valor negativo, con lo cual le damos al 7 o al 9, y ahora escribiríamos menos 2.000 pies. Entonces 0, 1, 2, 3, enter. Vale, aquí vamos a leer 2.000 pies, pero aquí está restando 2.000 pies al waypoint asociado, que es el waypoint 1. Con lo cual, ¿qué sería? 8.000, ¿no? 10 menos 8, 2.000. Si quisiéramos pasar a 12.000 pies, pues tendría que ser esto un más, ¿vale? Es el dato importante de la altura. Con respecto a delta L y delta G, decir que son valores en kilómetros, ¿vale? Estamos mezclando aquí unidades, millas, kilómetros, es lo que tienen estos franceses, hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste del waypoint seleccionado. Con lo cual, sí, podríamos coger en un mapa y tener el waypoint con las coordenadas exactas y decir, vale, el objetivo está a 3 millas al sur y a 3 kilómetros al sur y a 2 kilómetros 200 al este. Pues introduciríamos los valores y listo, ¿vale? Pero lo que voy a ver mucho más fácil, aunque realmente es el mismo sistema, ¿vale? En PNRO sería, pues ese objetivo, como he dicho, que está aquí a 3 kilómetros al sur y a 2 kilómetros al este, hasta aquí, ¿no? Pues sería este rumbo directo, ¿cuántos kilómetros son, no? ¿Cuántas millas son? Perdón, aquí son millas. Entonces, pues simplemente estaría un PNRO, ¿qué ventana queremos editar? Por la distancia, pues le iríamos a 5 millas, ¿vale? En el rumbo sur, por ejemplo. Vamos a poner el rumbo 180 grados, ¿vale? Entonces ya nos ha generado un offset a 8.000 pies, a 180 grados, o sea, al sur, del waypoint seleccionado, a 5 millas, ¿vale? Pues esto sería un poco la navegación que vamos a tener hoy. También, ahora vamos a mirar al waypoint 1 en breve. Bueno, vamos a seleccionarlo ya. Habéis visto que con doble clic en destino o en prep se copia lo de la ventana de al lado, ¿no? Si aquí tenemos 3 y hago doble clic en prep, aquí se copia el 3. Si aquí tenemos 4 y hago doble clic aquí se copia el 4. Bueno, en destino, como podéis ver, si escribo 08, se me queda en el 1. Siempre se va a quedar en el waypoint último seleccionado, ¿vale? Si le doy a 05, vale, pues dentro del valor será que hay 5 waypoints. Si le doy a 06, veis que no hay un 06, ¿no? Entonces en preparación
nos podemos ir al waypoint 06 y crear un nuevo waypoint, porque irnos al waypoint 07 no nos va a dejar, ¿vale? Solo nos deja incrementar un waypoint, siempre tienen que ir en orden. Bueno, pues una vez hecho esto, vamos a ir otra vez al waypoint 1, de los dos sitios, ¿vale? Y vamos a hablar del tiempo. Hemos visto que en TRVS nos decía el tiempo estimado al waypoint. Ya veis que nos pone que son 5 minutos, 6 minutos ahora y subiendo, ¿vale? Y la velocidad que llevamos, speed. Bueno, entonces, si yo por aviónica quisiera que me fuera más fácil, podría decir, vale, al waypoint 1 voy a llegar, según esto, a la velocidad actual en 6 minutos, pero es que quiero llegar a 10. Vale, si por aviónica quiero calcularlo, puedo hacerlo. Vale, eso lo vamos a hacer con el RDTD. Aquí en el RDTD, la primera parte va a ser el rumbo seleccionado, pero lo que realmente nos importa va a ser el tiempo que queremos tardar en llegar al waypoint. Entonces hemos dicho 10 minutos al waypoint 1, pues vamos a meter 10 minutos, que sería 0, 1, 0, 0, 0. 10 minutos. Es importante saber cuánto nos está calculando el ordenador para llegar para tener un margen de menos 5 minutos. No sé por qué, y para mí es un poco cagada o bug o falta de diseño, no lo sé. No puedes coger y decirle, vale, es que quiero tardar media hora. No, si das a media hora, un tiempo que se sale de su margen de más o menos 5 minutos, no te suele aceptar el parámetro, ¿no? Entonces, ahora vamos a darle, intentamos en función de este panel, de aquí, vamos a hacerle zoom para que lo veáis bien. Vale, aquí veis, bueno, vamos a hablar un poquito por encima. El OPL, el botón de abajo, claro, nos va a servir para el inercial, que ya lo hablaremos más adelante, para la calibración. El RD es un modo especial que no está modelado porque le das y no hace nada, y el manual, bueno, está un poco peca de todo esto. Luego el APP es para la aproximación. El POL es de policía, básicamente cuando bloqueas un contacto en radar te va a dar las mismas lecturas como si tuvieras un misil, para que hicieras una colisión, o sea, como para que te salga algo sencillo ese, que te sale en el HUD, que lo veremos más adelante, que te guía directamente al rumbo que tendrías que llevar para colisionar con el avión. Y TOP es el que nos interesa, que en definitiva lo que nos va a hacer es esto de aquí, ¿vale? Lo voy a apagar y lo voy a encender. Ya habéis visto, ¿ves? Primero el GEA display apagado, ¿no? Aquí vemos que tenemos las Vs normales y corrientes, encendido. Nos salen unos circulitos, hago zoom, veis que cuando está encendido sale una S, apagado no hay nada, encendido S. Vale, estos circulitos son la referencia de la velocidad que tengo que llevar. La idea, ahí con el tracking lo vemos bien, es que el símbolo de mayor que menor que esté justo en la mitad. Ahora que está por encima significa que estoy volando muy rápido, y eso que estoy en dirección contraria, ¿vale? Así que tendría que frenarme. De pronto voy a quitar el piloto automático para que estas cosas no funcionen bien y vamos a dirigirnos al waypoint. No por el piloto automático, sino por el tema de ir rumbo hacia el waypoint, ¿no? Bueno, pues vamos a romper hacia la derecha y vamos a superar otra vez la velocidad de Mach. Es increíble lo fácil que superas este avión en Mach. Y vamos a poner el waypoint justo a nuestras 12. Falta un ratito. Vamos a ir quitando velocidad porque sabemos de sobra que vamos a llegar pronto. Vale, ahí está el rumbo. Ahí veis que los símbolos de mayor que y menor que se han ido por encima, ¿no? Vamos a ponerlos por debajo. Motor idle, aerofreno. Me subo un poco con el tracker para que lo veáis. Y fijaos cómo, según va bajando mi velocidad, 300 nudos, Mach 0,97, los símbolos de mayor que y menor que van poniéndose en su sitio. Bueno, en su sitio. Ahora mismo estaría llegando ya a 10 minutos. Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer el aerofreno, potencia para que se mantenga la velocidad. Y aquí vamos a ver que nos dice que va a tardar 9 minutos 47 segundos, ¿no? Aquí se queda el parámetro que hemos añadido, no va contando. Supongo que debería actualizarse ese parámetro, ¿vale? En la vida real. Bueno, la vida, sí, es más lógico. Bueno, si me sigo frenando más, simplemente para que terminéis de verlo, a mí al principio me era un poco al revés, ¿no?
Bueno, yo en mi cerebro la V cuando estaba abajo me daba la sensación de que tenía que acelerar, o sea, de que tenía que frenarme. No, es al revés. Lo que importa es dónde esté la V con respecto a las paréntesis, estos que hacen de indicadores de velocidad. Bueno, pues ahora que está abajo, evidentemente tengo que acelerar. Todavía se podría salir aún más, ¿vale? Entonces con esto nos va a venir bien para coordinarnos con, para llegar a waypoints y demás cosas, ¿no? Ahora vamos a ver aquí qué tiempo nos pone. Y ahí ya veis que nos pone 10 minutos. Pero claro, 10 minutos, no. Si yo quería 10 minutos, claro, quería 10 minutos cuando lo puse, ¿no? Entonces ahora tengo que aumentarlo más. Esa es una cuenta interna, pero que ya lo digo que en mi opinión debería actualizarlo ahí. Porque si no, no tiene mucho sentido de cómo sé yo cuánto tiempo realmente han pasado desde mis 10 minutos. Era como si en plan de pongo 10 minutos ahora y instantáneamente tengo que pasarme 10 minutos. Esto nos viene bien para si queremos llegar a un waypoint a las 5:30 y son las 5:20, sabes que de 20:30 son 10 minutos, pues te sirve para poner ahí 10 minutos y coordinarte para llegar a esa exacta hora a ese waypoint. Entonces hemos visto este modo de simplemente del tiempo. El modo que implementarán en el futuro debería ser el RD, que si le doy no ocurre nada, es que no ocurre nada, está investigando, tocando, no ocurre nada. O sea, no os puedo ayudar con ese modo. Recordad que DCS, el Mirage, está todavía en estado beta. Entonces, claro, las betas pues le faltan cosas. Con actualizaciones, lo mismo la siguiente actualización, el Head Display te lo quita y lo pone en rojo. O sea, te pueden cambiar todo, ¿no? Entonces, bueno, entender que a la fecha de hoy, de este video tutorial, es lo que tenemos. Voy a meter potencia máxima. Quiero acercarme rápido al waypoint porque fue enseñar el tema del offset que hemos hecho al waypoint 1, ¿vale? Voy a poner el piloto automático para que no se me vaya de altura y vamos a ver qué quería yo ver, la distancia, ¿no? Algo así al waypoint, que eso habíamos dicho que la distancia, bueno, lo tenemos aquí en el TACA, 56 millas, aquí más precisa. Si le doy al botón BAT no me cambia, no me cambia. Aquí si le habíamos asociado un BAT, quiero recordar, a 5 millas, bueno, claro, 5 millas no debe cambiar mucho. Esperaremos a tener el Head Display para que veáis el tema del BAT, ¿vale? No es mal que le he dicho que el piloto automático que era mantener la altura, pero bueno. Entonces el BAT, voy a bajar un poco la luz esta, blanca, para que yo me aclare. Ahora está apagado y tengo el waypoint de destino, está en automático, pero voy a quitarlo para que esté en manual. Y lo que quiero es que llegue a 10 millas. Fijaos que ahora mismo, bueno, ahora mismo está con el BAT. A ver, el BAT. Quitar la luz del todo. Sí, claro, ahora está amarillo, está encendido. Está apagado, que diga. Fijaos aquí en el Head Display que pone las millas, tal, waypoint 1. Pero si le damos al botón de BAT, nos pone el asterisco este que va a significar que estamos visualizando datos con respecto al waypoint offset. Fijaos, acabo de llegar a MacDocs. Oh yeah, baby. Y sigue esto subiendo. Bueno, estamos llegando al waypoint 1. Estamos a 10 millas. Como veis, ya me ha salido el asterisco. Voy a bajar, quito el automático para que veáis el asterisco de waypoint. Y ahora si doy al botón BAT, veis que el waypoint el asterisco se me ha ido. Estoy entrando por el rumbo desde el este al oeste, así que recordad, fijaos en el Head Display. Ahí está, del BAT se quita, se pone con el BAT, se va a la izquierda, el waypoint, lo tenemos, vamos a virar a la izquierda. Fijaos lo que os decía, estoy entrando en rumbo desde el oeste hacia el este, con lo cual si habíamos puesto el offset en rumbo 180, evidentemente me tocaba girar a la izquierda y estoy en 9000 pies. El otro waypoint estaba en 10.000, está un pelo más adelantado y el offset está en 8, está un pelo más, bueno, pero no, bastante más abajo de hecho, está a 8000 pies, con lo cual ahí os he demostrado cómo funciona. Lo que vais a ver, veis que la simbología es totalmente exacta e igual entre uno y otro. Lo único que se diferencia es el asterisco. Puedes tener un offset en cada waypoint, ¿vale? La única pega va a ser
si metéis los datos con el ROAN, o sea, con la última opción, PNRO, ¿no? Que se me ha ido ahora el nombre, o si lo metéis con delta L o delta G. ¿Vale? Si rellenáis datos en los dos campos, en delta L, delta G y en PNRO, va a pasar que va a coger simplemente el primero que metáis. Y aunque luego pongáis ceros, al menos en la versión de a día de hoy, no coge y te lo resetea, ¿no? Si por ejemplo lo ponéis primero en delta L y delta G y después veis que no os acordáis o que os ha faltado un dato, aunque luego pongáis cero, ya como que ha aceptado ese dato y no os deja cambiarlo a delta, perdón, se queda solo con delta L y delta G. Bueno, espero que hayáis aprendido un poco más de la navegación. No os enseño el modo policía porque eso será un poco más para interceptaciones. Realmente no lo considero navegación como tal. Pero bueno, básicamente que sepáis que está ahí, lo vamos a ver más adelante, lo veremos todo, lo acabaremos viendo todo. Como siempre os digo, espero que os haya gustado el vídeo, darle a like si os ha gustado, si sigo haciendo más vídeos, y suscribiros para no perder las últimas novedades. Sin más, os dejo con la intro de salida. Hasta luego y un saludo. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.